Hola, bienvenidos a Historias de Terrícolas para Terrícolas. En este primer episodio entrevistamos al creador y artífice de todo este cuento. Bueno, Marco, qué bueno poder encontrarnos acá. Nos conocemos desde hace 47 años y somos amigos de manera ininterrumpida durante ese tiempo. Y creo que esta es la primera vez que vamos a hacer esto, sentarnos a conversar de una manera un poco más formal sobre ciertos temas que tienen que ver con el trabajo que ha hecho durante los últimos 15 años como coach. Usted se ha destacado en este campo, su vida ha sido dedicada a esto y bueno, comentamos la oportunidad de revisar algunos aspectos de su pasado que usted siente que están relacionados con esto, que han dado elementos en la metodología que ha creado para trabajar con las personas. Bien. Entonces, pues, si quiere arrancamos. Adelante. Algo que me comentó que yo no sabía, porque la verdad no lo tenía claro, es que de niño usted tuvo una fuerte tendencia por el sacerdocio y llegó a pensar en ser sacerdote. Sí tenía una influencia marcada por su familia, porque tenía 13 tíos por parte de papá que eran religiosos, un sacerdote y 2 monjas, y por parte de mamá otras 2 monjas que no eran tan cercanas. Y bueno, y en ese mundo usted encontró algo muy peculiar, muy particular. Usted me decía que aquí se conectó con lo sagrado, no tanto con la religión como cosa formal, sino con lo sagrado, con lo ritualístico. Y además está muy vinculado también a un pueblo, que es el pueblo natal de su papá, que es Paicol. Bien. Hablemos un poco de esto. Yo creo que gran parte de lo que termina pasándome en la vida es que yo arranqué distinto. Mientras el resto de gente quería ser astronauta, bombero, lo que sea, a mí siempre me pareció muy interesante ser sacerdote. Mi tío Ismael, que además me casó, me bautizó, o sea, Isma para mí ha sido una figura súper importante. Uno siempre generó vínculos muy fuertes con la gente. Él es un sacerdote que realmente es de admirar en el sentido de que no es solo la palabra y la predicación, sino también la acción. Y yo creo que a partir de ahí fue como una conexión con algo distinto, con ir más allá, con entender la gente sin juzgarla, pero también con sentido del humor. Cuando yo lo veía en la iglesia en Paicol predicando, yo decía, qué espectáculo poder estar allá y que la gente se lleve algo de esto. ¿Él fue sacerdote allá en Paicol? No, pero como era de Paicol, cada vez que iba, el sacerdote le decía, dirija usted la función. Entonces, como que era una figura muy importante ahí. ¿Qué le llamaba a usted la atención de él? Mejor dicho, ¿por qué quería ser sacerdote? ¿Qué era lo que encontraba ahí que le parecía como que le gustaba? Aparte de eso, porque claro, ahí la figura era su tío Ismael, que era una figura carismática, cercana, como una palabra encarnada, literalmente. Pero ¿qué había en eso que le llamaba tanto la atención? Yo creo que era esa posibilidad como de tocar vidas, Ok. con pequeñas cosas poder hacer que la gente dijera, oh, como que reflexionara e hiciera otras cosas. Y la otra es como ese ambiente sagrado de la iglesia, más allá de las figuras y de los rituales y todo, es como ese silencio que se podía encontrar ahí. Y yo creo que él es experto en manejar el silencio también. Generar esa reflexión a partir de que lo que se dijo queda ahí y que se siembre una semilla. Fue muy interesante. ¿Cómo era la iglesia de Paicol? Donde encontraba ese silencio, esa quietud y eso. Porque el pueblo, pues yo lo recuerdo, lo que lo conocí, era un pueblo muy caliente, para mí Sí. era importante, pero además lleno como de espantos y de brujas y de todo eso, o de cuentos de esos por lo menos. Bueno, Paicol es un pueblo muy interesante porque uno es muy antiguo, es muy bonito. En estos días vi que es de los 10 pueblos más lindos de Colombia y tiene un tema ecológico, pero es una de las iglesias más antiguas del país. Entonces, una es muy alta y 2, tiene un eco particular que yo no lo he encontrado en muchos sitios. A mí me encanta viajar y yo a donde voy entro a las iglesias y es como tratar de conectarme con ese eco del silencio. No sé si estoy diciendo algo que no existe, pero es ese sonido hueco que es espectacular.
Entonces, es muy sencilla y creo que lo que más me gusta de esa iglesia es que es absolutamente sencilla, pero sí como que te conecta con lo que hay arriba. ¿Ese silencio lo hace tener una introspección o es un silencio para conectarse más con lo de afuera? ¿Ese silencio cómo lo conecta? Qué buena pregunta. Yo creo que es un silencio que va para los dos lados, porque es como aislarse del ruido externo y de todo lo que sucede allá, y es como un espacio para irse para adentro y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo? Y yo creo que también a partir de ahí yo generé esa capacidad para aislarme del ruido, pero también para poder estar solo y estar con 10.000 personas y no sentir que tenga ese problema. Yo sí siento que tengo esa capacidad para poderlo hacer. Otra figura que fue importante acá fue su tía Sor Josefina, Sí. que alguna vez la visitó en Chile. Ajá. ¿Por qué esta visita fue como tan importante para usted? Yo estuve allá cuando tenía como 9, 10 años. Mi tía era la madre superiora creo que era en Reñaca, en un pueblo al sur de Chile, y era la primera vez que yo salía de Colombia. Entonces, nos fuimos como 6 o 7, que nunca habíamos salido. Yo tenía 7, 8, 9, 10 años, no sé. Y encontrar ese poderío que tenía mi tía. O sea, era la que mandaba, era la que hacía que sucedieran las cosas, conocer a todas las monjitas, y las monjitas me decían, usted va a ser cura. O sea, yo, ¿cómo así? Entonces, en las homilías me ponían a hablar y yo me sentía muy adulto desde muy chiquito. Yo creo que parte también fue que yo fui criado entre muchos adultos y como que esa posibilidad de sentarme y hablar con ellos. Y dos, pues después yo digo, miércoles, haber estado en Chile en esa época tan caliente, porque la época estaba muy difícil, y haber sido parte de esa historia fue bien interesante. Me parece curioso todo esto que me está contando porque todos, por ejemplo, yo no recuerdo que usted en el colegio, que nuestro colegio era católico, muy religioso, además nosotros íbamos de misa semanal, no creo que diaria, pero creo que sí semanal. Y usted no participaba, o sea, o usted sí fue monaguillo o alguna cosa, yo no lo recuerdo. No, no, yo creo que nunca me conecté por el lado del colegio. Mi conexión era muchísimo más por el lado de la familia de Paicol. De nuevo, mi tío era misionero, entonces estar en el pueblo, estar con la gente, estar ahí, no tanto del verbo desde la predicación, pero desde la acción. Entonces, no, en el colegio como que no tengo recuerdo de eso. Claramente, y por eso estamos acá, no fue sacerdote. No. ¿Qué quedó de esa experiencia infantil y de niñez en relación con esto? ¿Qué le quedó a usted? O sea, como que con el tiempo que ha pasado, ¿qué decantó? Y usted siente, listo, sigo conectado con ese silencio, con esas formas, con algo. Yo después lo descubrí a través de Jodorowsky, que tiene que ver con los rituales. Para mí los rituales han sido muy importantes en la vida y después lo vine como a conectar. Entonces, por ejemplo, Con Alejandro. con Alejandro. Y fue empezar a entender que cada instante del ritual me conectaba con algo distinto. Entonces, por ejemplo, yo me hice la del, ¿cómo se llama? Emaús, el camino de Emaús. Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? Y dije, no me voy porque yo siento que va a pasar algo. En el momento del cierre, no me voy a tirar el cuento de todo lo que sucedió. Momento del cierre, cuando me dan el cuerpo de Cristo, yo siento algo que dije, ya sé para qué estaba aquí. Entonces, por ejemplo, es sentir el cuerpo de Dios, pero no porque el cura lo diga, sino es, Dios está en mí. Más allá de la religión, más allá de lo otro, fue como poder empezar a conectar desde después. Yo creo que lo que sentía mi tío y mi tía en esa realidad cuando era niño. Bueno, ahora vamos a la adolescencia, que fue una época muy interesante y vamos a hablar de algo que a mí me sorprendió porque nunca lo habíamos hablado. Yo tuve un intento de suicidio y a usted esa situación lo tomó como fuera de base.
Que eso me enteró muchos años después y realmente lo afectó porque lo hizo como pensar, bueno, muchas cosas. De toda esta experiencia, ¿qué fue lo que, digamos, como que le conectó lo que pasó? Y usted me decía que de ahí tuvo unos cambios que fueron muy importantes para usted, porque lo hicieron como decir, no, yo ahorita voy a fijarme más en esto y tiene como un cambio de personalidad. Háblenos un poco de esto. Yo digamos que tuve una niñez, juventud muy tranquila, más allá de lo que sucedía, siempre el niño responsable, el juicioso, desde el deber ser, pero cuando usted se intenta suicidar y yo no me doy cuenta, digo, pero ¿yo en qué estoy? Y para mí fue una época muy difícil porque fue realmente casi, y fíjese que no fue sentirme culpable, sino decir, ¿cómo no me di cuenta? Cuando a mí me dicen, cuénteme un momento que partió en dos su vida, ese fue el momento de decir, ¿cómo no me di cuenta? Y yo creo que a partir de ahí se me abrió como el tercer ojo, como una capacidad de empezar a leer lo que no existe, como coger muchos insights, como estar más, yo le diría alerta, como coger palabras, como ver cosas, y realmente eso me sirvió en mi vida como marquetero, porque pues, digamos que mi gran fortaleza era coger insights y cosas que la gente no veía, y dos, estar más pendiente de los que realmente quiero. No dar por sentado las cosas. Yo creo que a partir de lo que pasé con su merced, esto es no asumir y realmente estar mucho más presente. Y porque decía también usted ahí que sintió como que cambió su personalidad. Era una personalidad en la casa y otra por fuera. Porque ¿qué tiene que ver eso como con todo lo que pasó? Yo lo que siento es que yo tuve esas dos personalidades por mucho tiempo. O sea, en la casa era el buen hijo, y cuando salía a rumbear era otra cosa completamente distinta, y la toma de trago, y siempre dentro de los límites, pero sí me sentía como un bicho distinto. Eh, Así no lo creas, yo me vine a sentir en paz con eso hace muy poquito cuando leí el libro de la biografía de Jung. Y él decía que la personalidad 1 y la personalidad 2. Y dije, no mames, o sea, yo desde chiquito estaba en estas. Y estos 3 años que llevo después de leer eso, como que yo por fin pude conciliar esto y darme cuenta que puedo tener las dos, que las dos me ayudan y que la una no pelea con la otra. Claro, y que también ahí lo que tratan de hacer con nosotros y con nuestra personalidad es que sea un bloque monolítico, como inamovible, como que sea eso, y va en contravía de lo que es todo, porque la naturaleza es cambio permanente y por siempre. Entonces, tenemos derecho como a tener diferentes facetas y personalidades. Y dejar de definirnos. Yo creo que parte de lo que yo hago en todos los procesos de coaching es cómo nos quitamos una cantidad de etiquetas que tenemos para poder decir, no, yo soy lo que soy en el momento que soy, pero si yo me vuelvo un deber ser, pues ¿cómo me voy a mover frente al mundo? Ya que habla de etiquetas y para enlazarlo con algo que hablamos antes, que lo pasamos muy por encima. ¿Cómo conoce a Alejandro Jodorowsky? ¿Cómo llega Alejandro Jodorowsky? Porque pues, es muy importante en el trabajo que está haciendo y pues es muy importante para mí también. Pues yo llego a través de usted. Yo ya venía con todo este tema de coaching, pero yo sentía que hacía falta algo. Yo voy en contra de todos los ismos. Ismos que generen medio fanatismo, de que tiene que ser así. Y cuando usted me introduce en este mundo, yo digo, acá hay algo muy interesante y arrancamos por el tema de cómo estos chamanes hacen unos rituales que a través del cuerpo terminan cambiando la mente. Entonces ahí cuando yo empiezo a entender eso, yo digo, adopto cosas y empiezo a hacer cosas bien diferentes dentro de mis procesos de coaching. Normales, no, o sea, esto no es de metodología de que alguien lo dijo, sino, oiga, me parece que esto puede funcionar. Entonces, yo creo que ahí fue empezar a integrar. Y yo siempre he sido una persona que empieza a servir, y como no creo en las recetas, porque yo soy enemigo de las recetas,
es probablemente esto me funciona, si le funciona al otro bien, y si no le funciona, no hay problema. Entonces fue eso, es como integrar cosas más mágicas dentro del proceso. Bueno, vamos a un tercer momento que fue muy importante, creo que es muy importante. Estamos en el 88, 1988, ya salimos del colegio, nos graduamos, ya somos bachilleres, yo estoy prestando servicio militar, usted está definiendo su vocación profesional, ya eso lo retomaremos más adelante, pero pasa algo que es fundamental para usted. Un día de este año lo despierta su papá, Marco, muy a las 3 de la madrugada, y le entrega unos papeles y más o menos le dice, me voy a hacer algo y si me pasa algo usted es como el hombre de la casa. Y en ese momento de verdad siento que su vida cambia totalmente, porque usted ya traía una cosa como del hermano mayor, pero aquí asume como una responsabilidad aún más pesada. ¿Cómo fue todo esto que pasó ese día y que lo marcó tanto? Sí, ese es otra partida. Mi papá trabajaba en una multinacional, era el gerente financiero, y en esa multinacional viene el M-19 y secuestra a 2 ejecutivos. Mi papá era el gerente financiero de esta empresa y ellos deciden pagar el rescate. Para mí es muy doloroso hablar de eso porque yo creo que ahí se rompió todo lo que yo creo que se fue ya el inicio de una madurez temprana, porque fue enfrentarme a mi hijo, 3 de la mañana, esto es lo que hay, estas son las cuentas, esto se le debe a ahí está plata, las cuentas son estas, asuma la responsabilidad. Mi papá estuvo desaparecido 2 días. Fue un momento muy angustiante porque no sabíamos qué iba a pasar. Y hasta hace muy poco mi papá después comentó qué era lo que había pasado y dónde lo habían llevado y cómo lo habían tenido. Entonces esto fue como, usted es el dueño de la casa, hágase cargo. Y a partir de ahí yo creo que me como el cuento. Y empieza un tema de ser responsable con unas cosas y de nuevo, por el otro lado, mi número 2 era ser absolutamente irresponsable con otras. Entonces era como vivir en esos 2 temas. De nuevo siempre desde lo legal, pero muy al borde de cometer estupideces. Pero sí, esa para mí fue un tema muy, muy difícil. Ahí usted me comentaba algo que fue, digamos, como muy confrontante. Y es que usted en ese momento pensó, o a raíz de todo eso pensó, bueno, y si mis papás se mueren, ¿qué pasa? O sea, usted entendió que usted tendría que estar como en la cabeza. Y usted me contaba que a partir de ese momento usted empezó a llevar un Excel comparándose con su papá, como en sus vidas. ¿Cómo es eso? Que lo llevó hasta los 33 años. Mi papá es el primer profesional de la familia, es una familia campesina y de admirar. Él estudia de noche, trabaja de día con un esfuerzo enorme y desde muy chiquito me dice, mono, usted me tiene que superar. Yo dentro de mi metodología eso lo llamo un contrato. Entonces yo dije, pues lo tengo que superar. Claro, cuando mi papá me entrega eso a los 18 y yo tengo este contrato de usted me tiene que superar, yo empecé a llevar un Excel en esa época, yo no sé si se llamaba Excel, sino Lotus 123, creo que era. Y empecé, ¿cuánta plata tengo? 0. ¿Cuánta plata tenía mi papá en ese momento? Pues 0. Ya lo voy superando. Y por ahí cada 3, 4 meses yo me hacía mi actualización. Y era con base en los recuerdos y lo que pasaba y empecé a compararme con él. Él se llama Marco, mi abuelo se llamaba Marco, o sea, venimos de una línea de una cantidad de Marcos y que además un temperamento similar, nos parecemos, el sentido del humor es muy similar. Yo creo que casi que me comí el cuento que yo era mi papá. Y parte del proceso que yo tuve es, no, usted no tiene que hacer eso. Con la mejor intención su papá le dijo, supéreme, pero no era en ese sentido. Entonces sí, fue una locura porque yo llevé esas cuentas hasta los 33, 34 años y la llevaba al detalle. Yo creo que
parte de lo que yo le agradezco a este proceso y por lo tanto de todo lo que yo hago es liberarse de una cantidad de cosas que en un momento funcionaron porque me funcionó. Yo creo que gran parte se lo debo a ese esfuerzo y en esa necesidad de, como de superarlo. Pero llegó un momento en que pues yo no soy mi papá. Bueno, llegamos a otro punto importante que es el de la vocación profesional. Y aquí es muy curioso porque venimos de que usted de niño quería ser sacerdote y cuando salimos del colegio su deseo es ser médico. Usted presenta el ICFES, nos va bien, sale con un ICFES muy bueno, tiene 3 entrevistas en 3 universidades muy buenas para estudiar medicina. A mí me sorprende cuando dice voy a estudiar medicina porque yo como que sé de dónde. ¿Y qué pasa ahí? Y porque realmente, digamos, usted logra hacer las entrevistas y todo y de un momento a otro descubre que eso no es lo suyo. Yo creo que salí absolutamente perdido. En estos días, en un libro leí que solo el 27% de la gente que estudia una carrera se mantiene en esa carrera. Y en esa época usted estudiaba 5 cosas y si no estudiaba esas 5 estaba jodido. Entonces, claro, cuando yo digo, ¿qué estudio? Y yo servía para todo, dije, bueno, medicina. Cuando yo llego a esos hospitales y yo veo esos espacios y yo digo, esto no es lo mío. Y yo tengo una enorme capacidad de autosabotearme. Y yo en la entrevista supe que no era eso y me saboteé. Esa era una época del VIH, del SIDA. Y yo me acuerdo que en las 3 me preguntaron, bueno, el VIH. Y yo dije, este es el momento de sabotearme. Y lo que dije fue, no, ese es un castigo de Dios. Y realmente yo nunca lo creí así. Pero yo creo que fue mi forma de decir, no es por este lado. Ahora, ¿qué era? Ni idea. Yo en este momento sangre y casi que me desmayo. Yo voy a un hospital y se me va la energía. O sea, yo nunca entendí de dónde salió ese tema de querer estudiar medicina. Yo creo que era en parte porque había muchos de nuestros compañeros que iban para médicos, lo que usted dice. O sea, la mitad eran ingenieros y la mitad eran médicos. Sí. Y nosotros estábamos ahí como que ni idea qué vamos a hacer. Y además, en esa época servíamos para cualquier cosa. Porque creo que parte de lo que hacen los colegios ahora sí es como que le van viendo las fortalezas y lo llevan para un lado. En ese momento era, usted sabe de todo, voy a ver qué escoge. Y claro, ¿qué termino estudiando? Lo mismo que estudió mi papá, porque llevaba detrás el tema de me tiene que superar. Entonces yo creo que fue esa alineación de astros que me llevó hacia la administración de empresas. Y yo creo que disfruté mucho eso. Es más, parte de lo que yo hago es, nunca abandoné mi administración y esos conocimientos y yo los traigo, los pongo al servicio de las personas. Entonces, yo creo que ese es otro de los grandes aprendizajes. La gente a veces se quiere desprender de su pasado como si fuera una maldición. Y yo creo que lo que hay que hacer es integrarlo. Esto fue Historias de Terrícolas para Terrícolas. No te pierdas nuestro próximo episodio y recuerda, la próxima historia podría ser la tuya.